Hola, muy buenas tardes, Adrián, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y que estemos aquí reunidos, pues para platicar de este interesante tema, porque realmente a mí me han surgido muchas dudas sobre las impregnaciones y las presencias de seres y entidades en las casas. Tú sabes que ahorita con la cuarentena la gente se está quedando más tiempo en sus hogares y eso implica que pues las personas al pasar más tiempo se den cuenta de que hay ciertos fenómenos que probablemente en la vida cotidiana no habíamos notado. En este caso te quiero comentar que en la casa de unas personas que conozco, he notado que a pesar de que apenas ha llovido desde hace meses, se han presentado como una especie de humedades en las paredes, en los techos, y estas humedades tienen la característica, primero, de que estábamos en una sequía. Tú sabes que tiene una semana que empezó a llover, pero anteriormente no estaba lloviendo y sin embargo estaban presentes estas manchas de humedad como de moho muy grandes en las paredes. Por otro lado, el hecho de que viven personas que tienen ciertos problemas emocionales y mentales. Y me he dado cuenta de que la casa empieza a presentar también como la presencia de insectos, como una impregnación de insectos, ruidos. Me comentan que en la casa se escuchan pasos, se escuchan muchos ruidos extraños. Pero algo que también me llama la atención es que la gente que vive en la casa tiene la tendencia a cerrar las cortinas. Entonces, la humedad no sé de dónde viene. Podríamos pensar en un primer momento que viene del subsuelo, que tiene una explicación lógica, pero lo interesante es que la humedad no está de abajo para arriba, sino de arriba para abajo del techo hacia las paredes, aún en sequía. Y en tiempo de calor, como es ahorita, que es verano, acabamos de pasar por primavera con un clima muy cálido. Y por otro lado, el mal olor de la vivienda, el mal olor de las personas, esa tendencia a tener las cortinas cerradas y a buscar la oscuridad, y todo esto acompañado de un estado emocional como de, no sé, todo el tiempo estar enojados, todo el tiempo estar conflictuándose. Y algo que tú me preguntabas antes de iniciar esta grabación es si las personas presentan como energía cada vez que se conflictúan, cada vez que se pelean, mientras que en un estado de no estar peleando, pareciera que no tienen ninguna energía, como que están demasiado tranquilos, con flojera. Entonces, este tipo de situaciones, yo lo estoy viendo ahora con este caso, pero anteriormente también lo había visto en otros domicilios en donde viven personas emocionalmente afectadas. Yo como psicóloga podría dar una explicación psicológica a la presencia de enfermedades emocionales y mentales. Pero la situación en el ambiente, o sea, esos malos olores, esos insectos, ese moho que viene de la nada, eso yo no lo puedo explicar como psicóloga. Entonces me encantaría que tú pues nos comentaras tu hipótesis, ¿no? Al respecto. Bueno, buenas tardes a todos, a la audiencia, al espacio férico. Eh, Gracias. Hola, ¿qué tal, Isa? ¿Cómo estás? No, Muy bien. bueno, muy bien, muy bien. Eh, pues sí, ocurre, ya vamos a entrar directamente a la cuestión del tema, de lo que me estás preguntando y todo esto. Que yo tengo, pues, también mis hipótesis, ¿no? Que están dentro más o menos el marco de lo que maneja la parapsicología, ¿no? Y no la parapsicología tradicional, sino inclusive una parapsicología un poco ortodoxa. Porque sí, es evidente que cuando hay personas que han tenido algún tipo de trauma emocional, un tipo de trauma psicológico, que a través de su vida, vamos a decir, no se han desarrollado perfectamente como al menos eran sus sueños, como eran lo que ellos soñaban hacer y demás, pues hace que estén en un tipo, vamos a ir, entren en un estado de ánimo que vamos a hablar de manera general, lo que se maneja luego en estas cuestiones de las entidades, como de baja vibración, ¿no? Esto los hace como que sean, pues vamos a decir, un plato muy suculento para entidades que normalmente son negativas, entidades que son, vamos a llamarles dentro de la cuestión esotérica del bajo astral. Aquí tendremos que explicar más o menos muy general qué es el astral, ¿no? El astral es como esa otra dimensión que no es la tierra, no es ni el cielo,
pero vamos a decir, por eso la llama bajo astral, es esa otra dimensión que está muy pegada o muy cerquita a nosotros, ¿no? Como te decía, no es ni un cielo, ¿no? No es ni un infierno, es como una especie más o menos como un limbo, ¿no? Es Hay que como, comentar que... perdón, es como lo que comúnmente dice la gente, otra dimensión, aunque es una metáfora, ¿no? Porque en realidad creo que en Voz Populi no entienden bien qué es esa otra dimensión. Cuando tú hablas del bajo astral sería como otro nivel de realidad que no percibimos los seres humanos. que no perciben la mayoría de los seres humanos, Ujú, pero que vamos a ir dentro de las diferentes dimensiones o diferentes astrales que existen, ujú. es la que más interactúa con nosotros. Eso permite que haya personas y sobre todo animales que tengan la suficiente sensibilidad para poder interactuar o inclusive ver así como un sesgo, ver como algunos flashazos de esta otra realidad, ¿no? Pero hay que entender que también tanto nosotros como inclusive los objetos tienen una manifestación en ese bajo astral, ¿no? Aquí tendríamos que entrar en algunas teorías esotéricas además de cómo, por ejemplo, nuestro cuerpo completo se desenvuelve del cuerpo material, nuestro cuerpo mental, ¿no? Nuestro espíritu, o sea, todas vamos a ir las diferentes niveles sutiles de lo que es en sí toda nuestra humanidad, ¿no? Entonces el bajo astral es el que está más pegadito a lo que viene siendo el mundo material, ¿no? Entonces aquí vamos a regresar, más o menos es como una general, ¿no? O sea, muy, muy superficial de lo que es el astral para ir entendiendo de lo que estamos hablando. Entonces, en ese bajo astral existen diferentes tipos de seres y entidades que precisamente como están muy cerquitas de nuestro mundo, pues interactúan con nosotros, pero nosotros no los podemos ver, ni siquiera sabemos que estamos bajo influencia de ellos, o que nos hablan, nos roban energía, nos dan energía, ¿no? O sea, hay una serie de muchos fenómenos y sobre todo ese bajo astral funciona mucho al nivel de lo psicomental, ¿no? Es el primer escalón de lo psicomental. Entonces, por eso, muchas de estas entidades van a tener un efecto, van a tener una interacción a nivel, sobre todo, psicomental. Entonces, por ahí es de donde Ajá. nos entra. Algo que te quería comentar, mira, en mi adolescencia yo leí mucho los libros de Carlos Castaneda. Era como que ¿No? una asidua lectora de estos libros. Y algo que me llamaba mucho es que en estos libros está la presencia de estas entidades, pero manifestada como parte de la cultura mexicana. Posteriormente, a través de los estudios que realicé junto con antropólogos, me di cuenta de que existe en la cultura mexicana un fuerte arraigo hacia la idea de la presencia de estas entidades que se roban la energía de las personas. Y a estas entidades en México nosotros las conocemos como el mal aire, ¿sí? Y como otras muchas entidades, pero normalmente se le conoce como eso, ¿no? El famoso mal aire, que Exacto. cuando platicamos con los chamanes de las regiones rurales o semirurales de México, en la actualidad todavía hacen referencia a estas presencias y refieren que se trata de una especie de seres que, si bien no son tangibles a nosotros, sí van a tener una serie de acciones que van a generar efectos de enfermedad sobre las personas. Exactamente, es normalmente la forma, al menos en el contexto mexicano, donde más se hacen presentes, ¿no? Y aquí vamos también a las teorías de que normalmente primero se enferma nuestro espíritu, nuestro yo sutil, y eso después provoca una manifestación orgánica, ¿no? Más o Uh menos -huh. va a esa cuestión. En la cultura mexicana, incluso el chamanismo está dedicado a tratar estas enfermedades que podríamos llamarlas de tipo, algo así como espirituales, ¿no? En donde las Y le personas llaman en general el susto, ¿no? era lo que te iba a comentar, donde las personas hablan del susto y del mal aire, ¿no? Como dos vertientes muy comunes en todo el territorio mexicano de estas presencias. Y se refieren a ello como que en algún momento la persona ha vivido, la víctima ha vivido una situación traumática grave que lleva a que esté vulnerable y a que estas entidades se apropien de su ser y de su vitalidad, como si se metieran en la persona, ¿no?
Y Claro, entonces, ya una vez entrando en alguna parte de su cuerpo, empiezan como a comerse la energía de esta persona y le empiezan a dañar, ¿no? A lastimar. De tal forma que si el chamán no los cura a tiempo, la persona incluso muere. Pero claro. va a haber una serie de manifestaciones vinculadas al mal aire o al susto. Se trata de enfermedades que están presentes en la cultura mexicana, pero que tienen otros nombres y están presentes en otras culturas ancestrales en todo el planeta. Y en donde los chamanes en todo el planeta se han dedicado desde hace cientos de años, miles de años, a curar y a eliminar la presencia de estas entidades. Entonces, mal aire, aunque su nombre es mal aire, en realidad se trata de una entidad viva. Y el susto, Pero aquí, interesante, Isa, ajá, es ajá, que normalmente cuando uno tiene esos mal aires, se da en lugares muy específicos, ¿no? En lugares cerca de pozas de agua, cerca de cuevas, cerca, y eso va muy importante a lo que vamos a platicar a continuación del proceso de encuevización. uh-huh, O sea, son entidades donde viven, siempre está relacionado a los lugares húmedos, ¿no? uh-huh. O Así sea, es. esa es una, para mí es una constante, ¿no? Y aquí nos da a entender que ese tipo de entidades, para poderse manifestar en el mundo material, Uh-huh, sí necesitan, por alguna cuestión de física que no conocemos, la humedad. Funciona como alguna especie de puente, como una especie de ventana. O sea, algo sacan del agua o algo les sirve uh-huh. para poderse manifestar y hacerse presentes. Entonces, curiosamente yo también lo que personas que me han platicado, casos que he conocido, lo que he leído, curiosamente siempre es una constante a ver un río, un pozo, una corriente de agua, alguna manifestación líquida. Aquí como voy a agregar también, porque esto tiene que ver, está directamente relacionado con la abducción, curiosamente también si uno estudia a fondo los casos de abducción, por ejemplo, el mayor especialista que hubo en los 90, John Mack, su libro de Uh-huh. abducción, todos los casos que él menciona tienen como constante que el niño, o sea, al niño que empezó a tener ese tipo de manifestaciones, siempre jugó o estaba cerca de una cañada, de un pozo, de un río, de la entrada de una cueva. Es una constante que John Mack no se da cuenta y también hasta donde me he dado cuenta, hasta donde me he cerciorado por mí mismo, ni los investigadores ovni se han dado cuenta. Mira, te Que, interrumpo tantito, Adrián, uh -huh, porque pues la gente que está interesada en el tema férico a veces no entiende todos los conceptos derivados de la ciencia ufológica. Y en este caso, la abducción es un concepto que se deriva de la ciencia ufológica, aunque ha sido retomado recientemente también por todos los estudios féricos, para tratar de entender ciertas manifestaciones en donde la persona de alguna manera es tomada por ciertas entidades que no necesariamente tienen que ser extraterrestres. Entonces, yo te pediría, antes de continuar, que nos dijeras qué es la abducción, pero en sus diferentes áreas y terrenos. O sea, la ajá. abducción tanto extraterrestre como aquella abducción que probablemente no es extraterrestre. Si nos comentas, Bueno, por favor. yo tengo como hipótesis que todas las abducciones a las que nos estamos enfrentando normalmente, de las que tanto nos hablan y tanto se le ha dado policial, son absolutamente de origen férico. O sea, por eso en pláticas que hemos tenido, pues ha Uh-huh. salido este concepto de la ufología férica, ¿no? ¿Qué es la Muy referida, ufología férica? Por favor, si nos comentas. en general, vamos a decir que muchos de los fenómenos ufológicos, mucho de lo que tiene que ver con el fenómeno ovni, tiene como origen el mundo férico. Así, en términos simples, eso es, ¿no? Y aquí lo que estamos platicando de la abducción es un caso muy concreto. Por eso platicaba ¿qué es una abducción? Una abducción es el clásico fenómeno que cuando uno está dormido, cuando uno está reposando, puede ser de día, puede ser de noche, uno siente presencias extrañas de seres no humanos que ya sea nada más intentan espantar a uno, lo paralizan, ¿no? Lo pueden extraer de su cuarto, del lugar donde está dormido,
Porque es interesante, estas abducciones también se dan, sobre todo a veces cuando uno se duerme debajo de los árboles. Se Oh. da también, por eso está muy dentro del contexto esférico. Cuando uno se queda dormido, y está mucho con el contexto del espanto, gente que se queda dormida junto a pozas de agua. Mira, aquí te interrumpo un Muy, momento más. ¿Recordarás cuando fuimos a Piedras Encimadas, este valle muy cercano a Zacatlán, en el estado mexicano de Puebla, que nos comentaban los testigos un caso específico de una persona? Este es un caso reciente, tiene unos 5 o 6 años en el pasado. Una persona que se quedó dormida muy cerca de un río y cuando despertó vio la presencia de lo que llaman en esta zona las sombritas burlonas, que son esta especie comúnmente conocidos como duendes, este tipo de entidades, pero en la zona les llaman sombritas burlonas, porque tú sabes que en cada región les van a dar un nombre diferente. Entonces, el chico que yo entrevistaba, y voy a dejar el link abajo para que vean el video en donde nos platica todo esto, ese chico de Zacatlán, de Piedras Encimadas, nos comentaba que esa persona, después de que despierta junto al río, o sea, volviendo a todos estos elementos que tú comentas, junto con la cercanía al agua, despierta esta persona, se encuentra con las sombritas burlonas lo comienzan a arañar, a morder y a golpear, la persona se desmaya y aparece 3 días después en una cueva en medio de los montes. Este señor es un tío del testigo, despierta muy espantado, sale de la cueva, no reconoce dónde está y sale caminando desaforado hasta que en su andar encuentra un campesino, quien le indica el camino para regresar a su casa. Antes está muy preocupado porque donde se quedó a dormir cerca del río había dejado su bicicleta y tenía la idea de que a lo mejor le habían robado la bicicleta, eso le preocupaba mucho. Pero cuando ya baja del monte y llega al lugar donde estaba anteriormente, encuentra todavía su bicicleta, lo cual le da mucho alivio. La bicicleta no se la robaron 3 días después, pero cuando regresa a su casa, se topa con que ya han pasado estos 3 días. Él pensaba que se había perdido un rato, pero en realidad pasaron 3 días. Esto es abducción. Y esto tiene todos los elementos que hemos comentado, incluyendo el hecho exacto, de que exacto. su tío tuvo que ser tratado por el chamán de la región del famoso Claro, susto. Ok. claro, Isa, este es un caso, mira, Uh-huh, ejemplar uh-huh. de que la abducción está totalmente relacionada con los seres féricos, ¿no? Aquí tenemos el elemento de agua, de quedarse dormido, el estado de ensoñación, recuerdas la neblina, la parálisis, esa cuestión de que lo duermen y él no sabe a dónde, lo llevan a un lugar secreto, a un lugar alejado, a un lugar oscuro, a A una cueva. Uh-huh. una cueva que muchos ya en el contexto extraterrestre lo asocian con que es un platillo volador, ¿no? Por mismo Por tenemos que hablar de similitud. algunas contaminaciones psicológicas, ¿no? Es que es como es un platillo volador, es como si estuviera, ¿por qué? Porque esa cueva la ven reluciente, Uh-huh. la ven cómo se enciende, cómo se prende, ven las paredes, y dentro del contexto ya tecnológico que nos están manejando todo esto, pues lo dirían platillo volador. El señor que le pasó esto no está familiarizado con los ovnis. No, es un Entonces, él, indígena. Ajá. exactamente, él Campesino mexicano. Uh-huh. lo está directamente viviendo en el contexto férico, o sea, que es más real, que es más tangible, ¿no? Está esa cuestión de que lo llevan a quién sabe dónde, encuentran desaparecido. Nosotros investigáramos más a fondo, habría esa cuestión también, está el espacio, pero también el tiempo, habría pérdida de tiempo, ¿no? A lo Uh-huh. mejor él diría, ay, es que esto según yo, o mi reloj que traía, fue cuestión de horas o minutos, pero muy posiblemente cuando llegó a su casa se dio cuenta que habían pasado inclusive días o semanas, ¿no? Eso es otro paralelismo absolutamente con la cuestión de las abducciones, ¿no? Por ejemplo, el caso Travis Walton, ¿no? También se pierde, y aparece semanas después, ¿no? O sea, es muy evidente. Y está lo importantísimo del susto, ¿no? De que ya queda el mal, él ya tiene algún problema mental, psicológico, que se le va a manifestar en una cuestión orgánica, entonces tiene que acudir al chamán de la comunidad, precisamente para que la haga. Y por ejemplo, si esta persona le hiciéramos una regresión, una hipnosis regresiva, describiría en términos del mundo férico exactamente lo mismo que describen
las personas que son abducidas por un platillo volador o por un ovni. Ujú. Pero en el contexto espacio moderno contemporáneo, ¿no? Tecnológico. Entonces, Entonces, fíjate, ajá, perdón, fíjate cómo, o sea, la persona se encuentra vulnerable, en una situación de vulnerabilidad, en un contexto como el que estábamos comentando, ¿no? La situación del agua, etcétera, etcétera. La persona sufre la abducción. Posteriormente, la persona sufre en esa abducción esta pérdida del tiempo, ¿sí? Se pierde, regresa y ya empieza a padecer la enfermedad que es el susto. claro. Esta enfermedad va a tener todo un proceso, como todas las enfermedades. Es una enfermedad que los antropólogos llaman cultural, o sea, Ajá. que está afiliada a una cierta cultura y que no existe en otras culturas. Tú sabes que los antropólogos se van a quedar en un terreno de lo objetivo y científico y van a tratar de explicarlo desde una respuesta racional a lo que ha sucedido. Pero ir más allá implicaría entender que este tipo de enfermedades, si bien están ligadas a la cultura, en su interpretación, no así en sus síntomas, porque son comunes a todo el mundo. O sea, son las enfermedades ancestrales, ¿no? El Al final, chamán ajá. retoma los síntomas, pero da un tratamiento. Es todo un proceso de tratamiento que si no se lleva a cabo, la persona se muere. ¿Sí? Isa, aquí me gustaría también puntualizar esta cuestión Uh de, -huh. en general, cómo curan los chamanes, Sí. porque es muy importante con lo que estamos platicando. A ver, normalmente existe la idea errónea de que a través de los siglos, estas culturas ancestrales, por una cuestión de prueba y error, ellos saben que ciertas plantas curan. Cierta planta cura un padecimiento en particular o en específico, pero no es así. No es una prueba y error a través de miles de años, no. Lo que hace el chamán es precisamente entrar en un trance, en un nivel alterado de conciencia, para poderse comunicar con los espíritus, por ejemplo, del bosque, de la selva, del desierto, y que ellos le comuniquen cuando una persona tiene un mal, y también eso se aplica mucho en la cuestión del susto, ya cuando curan los chamanes, que esa misma entidad con la que está él teniendo contacto, le dé la solución que con qué planta se puede curar, o con qué remedio, o con qué ceremonia, o con qué rito se puede curar lo que tiene esta persona. Él tiene que consultar a los espíritus del bosque. Y en muchos casos, en específico en lo del susto, tiene que hablar o tiene que interactuar directamente con la entidad que está provocando esos malestares, esa desorganización, ese malestar que le llamamos susto. O sea, ¿qué hacer? Inclusive tiene que ser intercambios, vamos a decir, hacer ritos de sacrificio para que esta entidad se quede con el sacrificio o se vea como pagada, se vea como recompensada para que suelte a esta persona. Es algo muy interesante, ¿no? Aquí puede entrar también en las cuestiones del susto, cómo tiene el chamán que saber exactamente en dónde ocurrió. ¿Por Uh qué? -huh. Porque tiene que ir a ese lugar, hacer el rito in situ, en el lugar, interactuar con la entidad, ¿no? Uh -huh. Platicar con ella, ver qué, precisamente hacer, qué intercambio hacer para que lo liberen, ¿no? Y de hecho, en ese lugar tiene que ser algún sacrificio en específico para que ya modernamente se dejan huevos, a veces se dejan una gallina, con gallinas, con aves, antes incluso se llegaba a sacrificar humanos, para que precisamente soltaran al enfermo, lo Esto dejaran libre. también, ajá, Tiene que ver con la posesión, Isa. ¿te acuerdas que nos lo comentó también un granicero en la zona de los volcanes que tenemos que tratar aparte de ese Claro, caso de los graniceros en claro, la zona de los claro. volcanes Popocatépetl, que es mundialmente conocido, ahora está el volcán, Bueno, sí, bueno, Isa, a ver, pero habla, perdón, disculpa que te interrumpa, pero ajá, a ver, habla más o menos qué es un granicero, porque imagínate, sí. aquí en México a lo mejor ni siquiera nos entienden qué es un granicero, ya no digas en España, en Argentina, en... Es una forma de chamán, es un tipo de chamán o de brujo relacionado con la zona de los volcanes que tenemos aquí en México, en el centro de México, de los cuales el Popocatépetl se ha hecho muy famoso por ser un volcán activo, está muy cerca de nuestra casa en Puebla, y pues tiene la característica el granicero de que se considera una persona capacitada para controlar el tiempo, pero además Exactamente. para vincularse con las entidades y espíritus que viven en la región de los volcanes.
Eso es un granicero. Y nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con uno, nos obsequió unos libros, estuvimos con él y creo que sería bueno platicar sobre esa experiencia que tuvimos en la zona de Amecameca, en donde pues todavía tienen esta tradición, ¿sí? Pero bueno, volviendo a eso, recordarás que eso mismo nos comentaba acerca de los rituales que se hacen a los espíritus y específicamente al Cuauhtepochtli, el duende de la zona. Y donde exactamente a cambio de ese ritual, ¿sí? Que va acompañado de una serie de ofrendas, pues va a soltar al espíritu de la persona. Porque hay algo bien interesante aquí. Y aquí hago otro paréntesis. Recordarás que en uno de nuestros viajes, cuando fuimos a la Gruta del Duende, llevábamos a mi sobrino, que es un niño pequeño. Y una recomendación tradicional es que cuando vas a entrar a una cueva, al salir, grites tu nombre. Exacto, Específicamente, exacto, por ejemplo, mi exacto. nombre, ¿no? Isa, Isa, no te quedes. Isa, ven, para que el espíritu no se quede, porque si no lo captan estas entidades, se lo quedan y se queda atrapado. El espíritu. No es la Exactamente. persona. En la abducción físicamente la persona puede desaparecer, pero en el susto, ¿sí? Vamos a ver qué es el espíritu, el que ha sido abducido. No nada más el cuerpo, sino también el espíritu. Y esto es lo Exactamente. interesante, ¿no? Exactamente. Y eso está muy relacionado con las cuestiones de la abducción, ¿no? Porque curiosamente, si hay cámaras, si hay cámaras de seguridad, por ejemplo, donde se llega a producir una abducción, que inclusive con un testigo, varios testigos, uno se dará cuenta que no se ve nada. Se puede ver alguna fulguración o algo por el estilo, pero en sí no se ve nada. ¿Por qué? Porque esto actúa a nivel psicomental sobre todo. A un nivel yo lo llamo mucho lo del nivel de ensueño. Aquí el grave error de la ciencia occidental es creer que lo psicomental, lo que tiene que ver con lo onírico, con este mundo de ensueño, es irreal, cuando es real. Es tan real como lo material. Ese es uno de los puntos de grave error. Entonces, eso dificulta el estudio de la abducción en sí. Si te Es fijas, que, es exactamente parecido a la cuestión de los raptos de las brujas en la Edad exacto, Media. De que, por ejemplo, así tenían a es. la bruja Uh-huh. y de repente pues la ven en otro lado, ¿no? O sea, y la bruja describía todo un viaje, toda una cuestión que tiene que ver con esta, andar en el bajo astral, andar a nivel espiritual, pero el cuerpo estaba ahí. Uh-huh. Pero sin embargo había quien veía a la bruja, quien veía ciertas manifestaciones, sobre todo lumínicas, asociadas a... Es un tema muy interesante. Y acercándonos al tema con el cual iniciamos, una vez que la persona se enferma del susto, algo que me ha llamado la atención, no nada más del susto, ¿no? Estamos hablando de personas que están padeciendo enfermedades emocionales, es cómo su contexto también se empieza a enfermar, ¿sí? Exactamente. Que es lo que Y, más o menos estábamos platicando al principio. y me encantaría, o sea, ya la persona está enferma, tiene una enfermedad, puede ser que porque fue un susto, un mal aire, pero su contexto se empieza a enfermar, su casa se empieza a enfermar también. Y esto nos lleva a que también en el chamanismo mexicano vemos las famosas limpias de las casas, que es Claro, parte claro, del claro. proceso de curación. Después de que, sí, la persona tiene el susto, pero ¿qué pasó en su casa? La entidad se apodera también de su casa y esta se empieza a transformar. Y algo que me llama mucho la atención es ese concepto que tú manejas que es nuevo, que es la cuevización, o sea, es La migración, encuevización, encuevización de la exacto. casa. Es que eso es lo que lo describe Platícanos. con lujo de detalles. Eso es lo que a lo mejor se me hace más didáctico, ¿no? Ujú. Porque dices, bueno, ya está esta persona que tuvo algún problema emocional, estuvo al borde de la muerte, ya sea por enfermedad o por accidente o lo que sea, es poseído, es intervenido por una entidad. Entonces, esa entidad de repente toma control del cuerpo sin que la persona que esté, vamos a llamar el concepto de poseída, se dé cuenta de ello. Entonces esta entidad, como precisamente viven en lugares donde reina la humedad, donde reina la oscuridad, donde reinan los insectos, ¿no? Donde hay agua en abundancia siempre es una de las constantes,
Entonces van a hacer que esta persona que tiene ese susto, vamos a decir, estructure su casa, la empieza a modificar sin que él se dé cuenta, como si fuera una cueva. ¿No? Y es algo que yo lo he visto in situ, o sea, no me lo han contado, no lo he leído. He visto hasta dónde, a qué grado de enfermedad puede llegar una persona que está ya muy infectada por estas entidades, cómo alteran totalmente su casa a un grado que se nos haría increíbles, ¿no? Bueno, lo que yo te comentaba que he observado es, para empezar, la humedad que viene de la nada, porque te decía yo, en el caso que observé, es temporada de sequía, hace muchísimo calor y empieza a haber mucha humedad y moho. Ajá. Ya cuando, por ejemplo, nosotros de las investigaciones féricas vamos a la cuestión también parapsicológica, porque también está la parapsicología, ve estos fenómenos pero desde otro punto de vista. Curiosamente, en las manifestaciones poltergeist, las manifestaciones de casas encantadas, de casas que están impregnadas, una de las pistas es que siempre hay humedades extrañas, o parece agua, yo lo he visto, agua donde no hay goteras, no hay una tubería, no hay nada que lo esté motivando, ¿no? Puede inclusive aparecer en el piso del charco. Es muy común las camas mojadas, ¿no? Y la cama mojada, pero también las manchas de humedad, por eso mismo, porque estas entidades empiezan a transformar el entorno, empiezan a estructurar otra vez el hogar, y ellos, pues, su ideal de hogar es una cueva. Sí. Entonces tiene que empezar por la humedad, ¿no? Y te digo que es muy corriente en este tipo de infestaciones, las cortinas, cerrar las cortinas, poner las cortinas más gruesas, inclusive negras, ¿no? Por lo mismo, para que no haya luz. Al no haber luz, también fomentar la formación de humedad, ¿no? Que empieza a fomentar también la cuestión, que esto siempre va muy junto con pegado, con estas manifestaciones de ciertos insectos, desde hormigas, inclusive cucarachas de las gigantes, yo lo he visto, o sea, una cosa increíble. Entonces, ¿por qué? Porque este tipo de entidades les gusta son como sus mascotas, son como así como a nosotros nos gustan los perritos o los gatos, a ellos les gustan las cucarachas, las arañas y no sé, las hormigas y todo tipo vamos a englobarlo, de alimañas. Te quería comentar que sería divertido que nos comentaras de estas arañas entidades. Pero yo creo que lo vamos a dejar para el siguiente corte, lo de las arañas entidades, ¿no? Nada más te comento, en esta casa me comentaban que observaban arañas, que luego arañas grandes, ¿no? Como sombra araña, que se metían entre las rendijitas y desaparecían. ¿Y dónde se fue la araña? ¿Quién sabe? Pero son Y arañotas. a veces se meten o salen de las esquinas de las casas. O sea, uno diría, pues hay un agujero, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que ver con las cuestiones luego de geometría interdimensional? ¿Por qué utilizan son como especies de puentes, son como ventanas, ¿no? Interdimensionales. Y esto también es una constante. Y, o sea, también me he encontrado así varios casos, y muy directos, muy cercanos a mí, ¿no? De repente que están en la noche dormidos, empiezan a oír un ruido. Y sienten que tienen algo aquí arriba. Se despiertan, prenden la luz rápido, ya sea la luz que tengan a la mano, celular, la de que está junto a la cama, lo que sea, y ven como una especie como de araña grandota, gigante, que es la que está haciendo ese ruido, cómo se hace como bolita, y se mete en una esquina del cuarto. O sea, en una esquina, estamos hablando en un ángulo de 90 grados, o sea, donde no hay un agujero, no hay una rendija, no hay nada, o sea, no hay nada. Y por ahí, ¿no? Se van a otra especie como de dimensión. Eso, o sea, es una cosa interesante que no se describe en las investigaciones parapsicológicas, no se describe con el debido detalle, ¿no? Pero también en la cuestión antropológica, o sea, recordemos que hay muchos antropólogos que han estudiado esto como una cuestión cultural, de tipo cultural, una interpretación de la realidad en donde no hay mentira, o sea, las poblaciones tradicionales, las comunidades creen en todo esto. Hay toda una cosmovisión en torno a todo esto y una serie de tratamientos también para las casas y para las personas para eliminar todo esto, que es lo interesante, porque realmente después del tratamiento la persona se cura y la casa también.
empiezan a desaparecer Claro, todos estos síntomas. Esto es lo interesante que la ciencia convencional no cree, pero donde la antropología sí ha entrado. Y también ha habido psicólogos que se han atrevido a entrar en estos campos. Lo que pasa es que tanto para psicólogos como para antropólogos, a veces es como complicado por la cerrazón científica, ¿sí? De tipo positivista, o sea, muy dura, muy concreta, muy estadística, muy matemática, a desmentir todo aquello que se tiene que interpretar desde otra metodología y que en este caso implicaría pues algo más cercano a la fenomenología, pero también a los estudios cualitativos de la cultura. Y cuando entramos a claro. este terreno, nos topamos con que el tratamiento incluye a la persona, primero, a la familia y luego a su casa, con todo lo que hay dentro. Y realmente resulta, en algunos casos. En otros casos se vuelve algo crónico No, que ya pues no es va a tener que solución. en la mayoría, perdón, Isa, disculpa, en la Sí, mayoría de los casos, pues esto acaba alterando toda la vida en conjunto de la familia. ¿Por qué? sí, Porque la persona que está bajo el influjo de esta entidad no solo destruye su entorno material, sino su entorno emocional, ¿no? Empieza a destruirse él y a destruir a todas las personas que lo rodean, especialmente las que más lo aprecian o lo que más los quieren. sí. Y esto es lo más crítico, lo más feo de la situación. ¿Por qué? Porque empiezan a generar pleitos, 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 problemas, 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 problemas. Entonces, empieza también a esa familia que está infestada a vivir una cuestión que tiene que ver, pues es un infierno personal. Pero ¿qué pasa aquí? Esta entidad no viene solita, viene con amiguitos. Entonces empieza a provocar este tipo de trastorno en la familia. ¿Para qué? Para que las demás personas, vamos a llamarlo, empiecen a vibrar más bajo y más bajo y más bajo y más bajo. ¿Para qué? Para que sean receptáculos de sus amiguitos. Paz, 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 paz. Sin que nos demos cuenta, a través de los años, aunque a veces no pasan tantos años, puede ser en cuestión de meses, semanas, Ujú. ya no solamente es uno, ya hay dos, ya hay tres, puede ser toda la familia que está infestada. Entonces todos entran en esta dinámica autodestructiva, donde ya no solamente es el cuarto del infestado el que está encuevizado, es toda la casa. Ok, muy bien. Pues yo Es creo que toda la vamos a casa. continuar en el siguiente corte. Vamos a cerrar ahorita esta parte de la entrevista y continuamos. ¿Te parece bien, Adrián? Bueno.